Feliz sábado, hermanos. Bienvenidos a este programa especial de este día. Me presento, mi nombre es Walter Acosta, para los que no me conocen. Asisto a la Iglesia del Este, soy anciano también ahí. Les voy a presentar a las personas que van a tener las partes en el culto de hoy. Quien tendrá la oración es María José Leyes, ella asiste a la Iglesia de San Benito. Quien tendrá la parte para los niños, la adoración infantil, es Miriam Martínez. Quien tendrá la parte musical es el conjunto Harmonium. Y el sermón estará a cargo de alguien que conocemos en Paraná de hace muchos años, quien fuera capellán, Matías Kaunenberg. Así que los invito a que podamos disfrutar de este momento, de este culto, y podamos reconsagrarnos a Dios. Mis queridos hermanos, feliz sábado. Quiero invitarlos a que inclinen el rostro y me acompañen en oración. Oremos. Amoroso y buen Padre que estás en el reino de los cielos, queremos darte gracias, Señor, por este maravilloso día que tú apartaste para nosotros. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, y queremos pedirte en este día que sea el Espíritu Santo el que dirija nuestras palabras y nuestros corazones, y que nos acompañes en todo momento para esta escuela sabática y para el culto, en el cual el orador sea dirigido por ti, por tu Espíritu Santo, y que sus palabras sean las tuyas. Gracias, Señor, nuevamente te pedimos y te rogamos en el precioso nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. ¡Wow! ¡Cómo me gusta mirar las estrellas! ¡Ay, qué hermosa esta que estamos cerca de la Tierra! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¿Están ahí? ¡Feliz sábado para todos! ¿Saben que hoy es el sábado de la creación? ¿Sabían? Ay, por eso yo estaba mirando las estrellas que me encantan, me fascinan. Es una de las cosas que más me gusta de todo lo que Dios creó. En la Biblia, en Salmo 19:1 encontramos que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios nos hizo un mundo hermoso para que lo disfrutemos y lo cuidemos, ¿verdad? Últimamente hemos visto que ocurren muchos incendios, que hay personas que no están cuidando el planeta que Dios nos dio. Tenemos que, dentro de lo que nosotros podemos, cuidar nuestra hermosa creación. Vamos a repasar los días. ¿Qué ocurrió cada día? ¿Lo vemos? En el primer día la tierra estaba desordenada, oscura y vacía. Solo había sonido de agua.
Y Dios dijo que se haga la luz, y la luz se hizo. Y Dios le llamó día, y a la oscuridad le llamó noche. El segundo día, Dios separó las aguas, puso arriba el firmamento, al cual llamó cielos. El tercer día, Dios dijo que aparezca la tierra seca, y que crezca en ella hierba verde, flores, árboles con sus frutos y semillas. Y así sucedió el tercer día, y Dios veía que todo era bueno. El cuarto día, Dios hizo las grandes lumbreras, hizo el sol para alumbrarnos en el día y para darnos calor, y la luna para alumbrarnos en la noche. Además hizo las estrellas y los planetas, y quiso que sirvieran para marcar los días, los meses, las estaciones y los años. En el quinto día, Dios dijo que se llenen las aguas de seres vivientes, y todo tipo de hermosos peces comenzaron a colmar las aguas. Además, ese mismo día, Dios dijo que se llenen también los cielos de seres vivientes, y comenzaron a aparecer todo tipo de hermosas aves con plumas coloridas. El sexto día, Dios dijo que se llene la tierra de animales, y un montón de hermosos animales poblaron la tierra. Además, en el sexto día, Dios también creó a Adán y Eva. Y en el séptimo día, Dios descansó, bendijo el séptimo día y lo santificó. Que disfrutes hoy de la maravillosa creación de Dios. Mi Salvador, mi Redentor, tu fuerte mano me sanó, tu gran poder me levantó y me llenó con tu amor. Con gratitud te alabaré, oh Santo Dios de nunca podré devolver lo que me diste con tu bondad. Solo yo quiero dar mi amor. Tú eres mi gozo y poder. Déjame proclamar tu verdad, tu voluntad siempre haré.
más digno de tu amor para vivir en paz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy feliz sábado. Estoy muy contento de participar juntos de este culto de alabanza, de adoración a nuestro Dios con el distrito de Paraná Este, con cada una de las iglesias que forman este distrito. Para mí que he trabajado en aquel lugar, tengo mucho cariño y muy lindos recuerdos, tanto de la escuela como capellán y también de las iglesias de la ciudad de Paraná. Así que una alegría poder saludarlos y compartir juntos el mensaje de la palabra de Dios. Quiero invitarlos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Allí, entonces, donde estás, en tu casa, con tu familia, o solo o sola, donde estás viendo este culto, abre tu Biblia entonces en Hechos, capítulo 27. Esta historia que está aquí en el capítulo 27 se inicia en el capítulo 21 y desde allí en adelante está el contexto de este capítulo. San Pablo en el capítulo 21 va a Jerusalén y recuerden ustedes que cuando está allí en el templo es acusado y es tomado por una turba para quitarle la vida, y si no fuera por la intervención militar lo hubiesen logrado. Así que Pablo a partir de ahí comienza su defensa y una serie de juicios y de apelaciones donde él en primer lugar intenta defenderse ante el pueblo, allí en el capítulo 21. Después él va recorriendo y es llevado al gobernador Félix, que habla ante él. Después también, por ejemplo, en el capítulo 23 él habla frente al concilio. Luego, por ejemplo, hay un complot para matar a Jesús, para matar a Pablo. Recuerdan ustedes que hay un grupo de personas que se juramentan no comer hasta matarlo, pero el sobrino de Pablo escucha esto y entonces lo trasladan esa noche y le salvan así la vida. También Pablo es enviado entonces allí ante Félix, como decíamos, todo escribe el capítulo 24, y en el capítulo 25 él apela a César, y entonces tiene que ir ahora rumbo a Roma. Y en ese contexto está este capítulo 27, iniciando este viaje de Pablo a Roma, preso, en cadenas, sin libertad, en condiciones desfavorables, comienza este viaje de Pablo. Y allí en el capítulo 27, versículo 1, dice lo siguiente: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y a partir de ahí describen este versículo 2 hasta el versículo 9 una serie de pequeños viajes en barco, de una embarcación a otra embarcación, que se hacía muy lento. Y va describiendo porque había poco viento, porque tenían que ir enfrentando una dificultad u otra dificultad. Y entonces el viaje se va dilatando, se va demorando y va llegando la época de las lluvias, de las tormentas, que no era navegable por aquellos momentos. Y entonces vamos al versículo 9. En el 1 nos da la descripción, ¿no es cierto? Pablo con otros presos, se lo entrega a Julio, este centurión, al comando también de otros soldados. Y entonces comienzan este viaje. Y en el versículo 9 dice lo siguiente: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, que esto para nuestros tiempos sería el mes de octubre, que era en esa región tiempo de lluvias, tiempos de tormentas, por eso era peligrosa la navegación para los barcos que tenían en aquella época. Y entonces dice, habiendo pasado
mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado el ayuno, Pablo les amonestaba y les decía: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo de la embarcación, sino también de nuestras vidas o de nuestras personas. Pero presten atención aquí al versículo 11. Dice: pero el centurión, que se llamaba Julio, recuerdan, lo leímos recién en el capítulo 27, versículo 1, pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Claro, Pablo estaba aquí en condiciones desfavorables. ¿Quién iba a escuchar a un preso? Sin embargo, Pablo los amonestaba, ¿verdad? Se veían las señales meteorológicas, ya había pasado el ayuno, ya era un tiempo que no era bueno para navegar. También Pablo, con la experiencia que tenía ya en los viajes, muchos que había hecho, tenía esta experiencia y los amonestaba y les advertía. Pero dice que el capitán o el centurión le daba más crédito al piloto y al capitán de la nave que a Pablo. Y aquí hay una pregunta para mí y para ti que nos hacemos esta mañana. ¿A quién le damos más crédito nosotros en nuestra vida? ¿Le damos más crédito a lo que Dios dice en su palabra o a lo que nos dicen los demás? ¿A quién le estamos dando crédito? Porque desde la teoría es fácil. Si yo te pregunto a ti, si tú me preguntas a mí, ¿a quién le das más crédito? ¿A lo que dice Pablo, a lo que dice Dios en su palabra a través de los profetas, a través de los apóstoles, o a lo que te dicen los demás? La respuesta es obvia: a lo que nos dice Dios. Pero muchas veces en la práctica, aunque sabemos la verdad, aunque leemos la Biblia, muchas veces, por ejemplo, los jóvenes terminan dándole más crédito a los amigos y arrastrados por la presión de grupo a hacer cosas contrarias a lo que dice la palabra de Dios o a desoír lo que dice la palabra de Dios. Muchas veces perturbados por la necesidad de trabajo, perturbados por la necesidad de comer. A veces escuchamos y damos más crédito a la voz de nuestro jefe que nos dice que tenemos que venir a trabajar en sábado que lo que nos dice Dios en su palabra. O a veces necesitados por tener un título, necesitados por aprobar una materia y pasar de año, damos más crédito a la palabra de un profesor, de un director, que a lo que dice Dios en su palabra. Yo oro esta mañana para que tú y yo siempre le demos más crédito, no solamente en la teoría, sino en la práctica, a lo que dice Dios, a que sepamos discernir los tiempos que vivimos y que sepamos seguir siempre el consejo de Dios, que es el único y es el mejor, para que nuestra vida vaya por un mejor camino. Pero no era así en este caso. Julio decidió darle más crédito al piloto y al dueño de la nave que a Pablo. Y entonces sigue el relato bíblico y dice aquí el versículo 12: siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. No siempre lo que dice la mayoría tiene razón. No siempre la mayoría dice la verdad. Es más, muchas veces la mayoría se equivoca. La mayoría no tiene la razón. No te dejes guiar por las mayorías. No te dejes guiar, no tomes tus decisiones por lo que te dice la mayoría. Toma tus decisiones porque tú estudias, porque tú examinas y por lo que te dice Dios, sobre todo en tu palabra. La mayoría vio que el puerto era incómodo y decidieron llegar a otro lado. Y mira cómo sigue el relato. Aquí el versículo número 13 dice: y soplando una brisa del sur, y mira las palabras, yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, las palabras que utiliza aquí esta traducción dice: y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, entonces levaron anclas e iban costeando Creta. Les parecía que tenían lo que anhelaban, ¿verdad? Y lo que tenemos que anhelar, mis queridos amigos de Paraná, siempre es hacer la voluntad de Dios. Nuestros sueños muchas veces y nuestros anhelos están equivocados porque están teñidos con nuestra tendencia pecaminosa y humana caída. Necesitamos confiar
en la palabra del Señor y obedecer la palabra del Señor. Y entonces aquí ellos les pareció, nuestro parecer muchas veces se equivoca, les pareció que tenían lo que anhelaban. Y entonces elevaron ancla. Tal vez el piloto de la nave, tal vez el dueño de la nave por hacer un último viaje antes de las tormentas para ganar unos pesos más, ¿verdad? Pero cuando nosotros no le damos el control de nuestra vida a Dios, no le damos el control de la nave de nuestra vida a Dios, entonces el control lo tiene el enemigo o el control lo tiene el diablo, porque o estamos con Dios o estamos con el diablo. Cuando nosotros decidimos vivir independientemente de la voluntad de Dios, cuando decidimos hacer la nuestra, en realidad estamos quedando a expensas del enemigo. En realidad perdemos el control de la nave. Y dice aquí el versículo que sigue justamente esto. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Este viento, cuando vamos a la palabra original, la traducción sería que es un viento del este que levanta grandes olas o altas olas, ¿sí? Y dice un viento huracanado. Este viento comenzó a golpear contra la nave, ¿verdad? Que es lo que se predecía. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Cuando Dios no controla nuestra vida, cuando no seguimos la voluntad de Dios, cuando no oímos la palabra de Dios, no es que tenemos nosotros el timón de nuestra vida y hacemos lo que queremos, sino que empezamos a ser arrastrados por todo viento de doctrina, empezamos a ser arrastrados por la presión de grupo, empezamos a ser arrastrados por las filosofías del mundo, por las tentaciones de esta vida. Y en realidad, más que tener el control de nuestra vida y hacer lo que queremos, en realidad quedamos a la deriva. Ellos querían salir de ese puerto incómodo, querían ir a un puerto más cómodo, les parecía que tenían lo que querían, querían hacer como ellos les parecía, y sin embargo ahora estaban abandonados y dejándose llevar por el viento y por el mar. Versículo 16. Habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote salvavidas, que generalmente va atrás o iba atrás de la nave flotando. Entonces ahora lo subieron arriba. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzo para ceñir la nave, teniendo temor de dar en la sirte, y arriaron las velas y quedaron a la deriva. Muchas veces, como decíamos anteriormente, en nuestra vida queda a la deriva cuando decidimos vivir por nuestra cuenta. Necesitamos vivir en la dependencia de Dios. La nave estaba al borde de zozobrar, la estaban atando, la estaban fortaleciendo como podían. Ya no había ahora ni puerto para atrás ni puerto adelante, y la tormenta no cesaba. Porque no supieron discernir las señales de los tiempos, no supieron escuchar la voz de Dios en Pablo, no supieron ver en la naturaleza el sentido común de que ya no era el tiempo de la navegación. Y a veces nos pasa lo mismo a nosotros, y así nos metemos en malos negocios, nos metemos en deudas, en sociedades, tal vez con personas que no piensan igual que nosotros y entonces luego tenemos dificultades. Por eso debemos seguir siempre el consejo bíblico, siempre tenemos que actuar conforme a la voluntad de Dios, escuchar la voz de Dios y obedecer la voz del Señor. El relato sigue aquí, versículo 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a aligerar la nave. Tal vez hicieron ese viaje pensando el dueño de la nave y el piloto de la nave en hacer unos pesitos más, pero ahora ya están tirando parte de la mercadería al mar. Siempre cuando queremos hacer las cosas solos por nuestra cuenta, sin tener en cuenta el consejo de Dios, terminamos perdiendo. Al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Recuerden, amigos, que en aquel entonces todavía no se había inventado la brújula, así que ellos, para saber
su dirección, a dónde estaban y hacia dónde iban, necesitaban del sol durante el día y se guiaban en la noche por las estrellas. Pero al haber varios días sin estrellas, con un clima nublado, con un clima tempestuoso, que ya no podían ni comer porque se movía toda la nave, estaban perdidos, estaban a la deriva, porque sin estrellas y sin sol no podían saber a dónde estaban ni hacia dónde iban. Por eso ellos habían perdido toda esperanza de salvarse. Así que la tristeza y el desánimo estaban embargando a los que estaban allí a bordo de esa nave, que no eran pocas personas. Y aquí empieza ahora el actuar de Pablo como cristiano. Un Pablo que seguramente en estos días de tormenta, en estos días de lluvia, en estos días de estar a la deriva, él estaba orando, orando por el capitán, orando por el piloto, orando por Julio, por los soldados, por todos los tripulantes de esta nave y también por él mismo. Y ahora aparece Pablo aquí, versículo 21. Te invito a leer allí en la Biblia. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, dice Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Pablo, que llegó como el último de los pasajeros, preso, con cadenas, teniendo que estar seguramente en algún camarote, no de los mejores, sino de los peores, teniendo que pedir permiso hasta para ir al baño, sin libertad, y el que tenía más motivos y más razones, porque encima estaba encarcelado injustamente, tenía más motivos para estar deprimido. No quería estar en esa nave, pero no dependía de él estar o no estar, porque estaba preso y sin embargo estaba allí. Y el que tenía motivos para estar triste, para estar tal vez enojado, para estar con rencor, no, nada de eso. La fe de Pablo no sucumbe en esta cuarentena temporal que tiene que estar en este barco. La fe de Pablo y el espíritu de ayudar no sucumbe. Él no está pensando en él solamente y en salvar su vida, sino está pensando en salvar la vida de toda la nave, así como Cristo está pensando en salvar tu vida y salvar la vida de todos los habitantes del mundo. Por eso vino a esta tierra y dio su vida en la cruz del Calvario. Y entonces Pablo aquí les exhorta a tener buen ánimo y les dice: se va a perder la nave, pero no va a perder nadie la vida, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. ¿Sabes tú, querido hermano, querida hermana de Paraná Este, del distrito de Paraná Este, de quién eres y a quién sirves? Pablo lo sabía muy bien. Dice: en medio de la tormenta, en medio de un mar oscuro, nublado, en medio de la deriva, él no estaba a la deriva. Puede que la embarcación estaba a la deriva, puede que los marineros no sabían a dónde iban, pueden que la tripulación tuviera miedo de morir, pero Pablo sabía quién era, de quién era, a quién le pertenecía su vida y a quién le servía. Y en medio de la oscuridad de la noche, o en medio de la oscuridad del día, en medio de la tormenta, Dios envió su ángel. Y también en medio de esta pandemia, o en medio de la enfermedad que te toque enfrentar, en medio de los problemas económicos que pueda estar pasando tu negocio, en medio de las dificultades de la vida que hayas pasado, que estés pasando, que vayas a enfrentar. Si tú eres de Dios y le sirves a Dios, ten confianza que el ángel de Dios estará allí para ayudarte, estará allí para acompañarte. Puede ser que el mundo esté a la deriva, puede ser que el mundo esté pata para arriba, pero yo sé de quién soy y sé a quién sirvo, y Dios envía a su ángel con un mensaje de esperanza aquí para Pablo en esta tormenta en particular. Dice: la nave se va a perder, pero las vidas no se van a perder. ¿Y por qué no se van a perder las vidas? Estaban destinados a perder la vida, ya no tenían esperanza de salvación, ni de la nave ni de las personas. ¿Pero por qué? Porque Pablo oraba. Miren lo que dice el versículo 24, diciendo Pablo: no temas, lo que le dijo el ángel: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. ¿Por qué Dios le concedió a Pablo todos los que navegaban con él?
porque él oraba para salvar. Él oraba para que se salve el capitán, aunque eligió no escucharlo, para que se salvara Julio, aunque decidió no escucharlo. Los tripulantes, los marineros, los soldados, él estaba orando por la salvación de ellos. Porque en la cuarentena, aunque estamos limitados por algunas cosas, quiero dejarte este concepto. Tenemos que seguir haciendo lo que hay que hacer de la manera que se pueda hacer. Si no puede ser presencial, será virtual. Si no puede ser de esta manera, será de otra manera. Pero aquí Pablo, aunque estaba preso, con cadenas, aunque estaba en un barco que no hubiera subido si hubiera sido por la voluntad de él seguía orando, él seguía pensando en hacer el bien, seguía pensando en la salvación de esas personas, física y espiritual. Y ahora Dios envía un ángel en respuesta a sus oraciones y le dice, la nave se tiene que perder, pero Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Y, ¿verdad? Amén. Porque en ese barco se salvó, porque había a bordo un hombre de Dios que no se deprimió, que no se dejó llevar en medio de las tormentas, sino que él sabía de quién era y a quién servía, y oraba para salvar. Así como nosotros oramos con esta tarjeta por los 5 nombres de familiares, de amigos, no dejes de orar todos los días para que Dios toque su corazón. Y si por algún motivo dejaste de orar, bueno, es un buen momento para volver a orar. Dice acá, sigue el relato, ¿no es cierto? Los vuelve a exhortar y les dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como Él me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, 14 noches, siendo llevados a través del mar Adriático. A medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de la orilla. Ahí se produce, los marineros en algún momento quieren abandonar la nave, pero Pablo dice, para salvarnos todos tienen que estar en la nave. Y bueno, el tiempo va pasando, ¿verdad? No tenemos tiempo de dar los detalles, tú puedes leerlo esta tarde, completo ya el capítulo 27. Lo cierto es que en el versículo 33 dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis sin comer. Tienen que comer. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni un cabello de vuestra cabeza va a perecer. Confíen en la palabra del Señor. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, mira lo que dice el versículo 36, todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Ya se dieron cuenta que Pablo no era un preso común, era un siervo de Dios, y él ahora pudo orar junto con toda la tripulación, con todos los navegantes, pudo dar testimonio de Dios, y él contagió su buen ánimo también a las personas que estaban navegando allí, que estaban desanimadas sin esperanza de salvación. Yo estoy seguro que allí en Paraná hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que tienen hambre, hay muchas personas que están sin trabajo, hay muchas personas que están pensando tal vez en quitarse la vida, hay muchas personas que están enfermas, hay muchas personas que viven solas, hay muchas personas que tienen ansiedad, depresión, estrés y necesitan justamente que se levante el distrito de Paraná Este, que necesitan que hombres y mujeres con un espíritu de Pablo, que no se deprime en la tormenta, sino que testifica de Dios, y en la tormenta se ve realmente lo que hay en el corazón, un Dios. Él sabía de quién era y a quién servía, y Dios envió su ángel para ayudarlo. Él no dejó de orar en la tormenta, en la dificultad, él no dejó de testificar, no dejó de pensar en los demás, no dejó pensar en la salvación de los otros y no dejó de pensar en ayudar a los demás. Después se da aquí y dice el versículo 37, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. 276 personas se salvaron porque Pablo oró a Dios por esa nave, porque Pablo testificó, y esas 276 personas tuvieron esperanza de salvarse físicamente y espiritualmente y de conocer al Dios verdadero. Después les tocó a ellos decidir qué hacer, ¿verdad?, con ese Dios. Pero Pablo cumplió la misión de salvarles la vida física, de darle testimonio del Dios verdadero, y tuvieron esa oportunidad.
¿verdad? Luego describe allí el naufragio, cómo encalla la nave, cómo se va rompiendo, cómo Julio salva a Pablo porque los soldados querían matar a los presos para que no se escapen, y finalmente primero se tiraron al agua los que sabían nadar, luego los que no sabían nadar en partes de la nave, en tablas, en distintas cosas pudieron llegar, y termina este capítulo 27 diciendo el versículo 44, y los demás parten tablas y parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra, ¿verdad? Y el versículo 28 nos cuenta a dónde llegaron. Llegaron a la isla de Malta, y menciona allí los primeros versículos que los recibieron muy bien, hicieron una fogata porque llovía para que puedan secarse, y Pablo otra vez, siempre con un espíritu servicial, con un espíritu de ayuda, como debe ser el espíritu cristiano. Toma un palo para echar unas ramas para echar al fuego, pero una víbora que huía del calor lo pica. Y entonces allí lo prejuzgan, ¿verdad? Dicen, este hombre debe ser un homicida, porque escapado del naufragio ahora lo persigue la muerte. Y esperaron un tiempo, y esperaban que se hinche, que caiga muerto, pero no se murió. Y entonces dice la Biblia que cambiaron de parecer y dijeron, entonces es un Dios. A veces nos apresuramos a prejuzgar a las personas, ¿verdad? Pero dice allí que había un funcionario de la isla llamado Pluvio, cuyo padre estaba enfermo. Y esto lo dice aquí el versículo número 7 del capítulo 28. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, que nos recibió y nos hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Y entonces obviamente, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Pablo tuvo una cuarentena allí de 15 días por lo menos en el mar y de 3 meses aquí en la isla de Malta. Y estaba preso y podría haberse quejado, podría haber sido un incentivo para deprimirse. Pero sin embargo Pablo siguió predicando, siguió salvando, siguió sanando, siguió haciendo lo que él tenía que hacer de la manera que podía hacerlo, orando con las personas, tratando de transmitir buen ánimo y manteniendo el buen ánimo. ¿Por qué? Porque él sabía de quién era, de Dios, y a quién servía, al Señor. Nosotros, tú y yo, querido hermano, somos del Señor, servimos al Señor. Y en medio de esta crisis nacional, mundial, por la pandemia que nos afecta, ya sea por la salud, por la economía y por distintos problemas que se van derivando hasta que afectan nuestras reuniones en la iglesia, yo quiero animarte a que tu fe sea la fe de Pablo, a que tu actitud y mi actitud sea la de Pablo. Pablo siguió orando, siguió predicando, siguió sanando, siguió salvando. ¿Y por qué él oró? 276 personas se salvaron. Y no dice el número acá en la Biblia, pero cientos de personas fueron sanadas. Y ese testimonio le hizo que cientos de personas pudieran conocer el poder y el amor del Dios verdadero. Que tu actitud en esta tormenta de la pandemia sea la actitud de Pablo. Que podamos seguir en las dificultades de la vida, seguir cantando al Señor, seguir orando al Señor, seguir leyendo la Biblia, seguir orando por otros, seguir compartiendo un mensaje de WhatsApp, reenviando una publicación de un sermón, invitando a las personas a participar de la iglesia, dando estudios bíblicos, haciendo grupos pequeños, compartiendo un mensaje de esperanza y de salvación. Yo quiero animarte a que no te desanimes, sino camines cada día tomando de la mano de Dios y que confíes en Él, porque Él tiene un futuro con esperanza para ti. Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias por el mensaje de tu palabra, un mensaje que nos invita a confiar en ti, que nos invita a seguir haciendo lo que hay que hacer de la manera que se puede hacer. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, con un espíritu misionero como el de Pablo y un espíritu fiel en las buenas y en las malas. Oramos juntos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.